¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Gracias, compañeros de Piarmex. Gracias, ingeniero Porfirio, presidente de Piarmex, por esta oportunidad de compartir con ustedes esta breve presentación sobre algunas características deseables de buscar en nuestros osciloscopios. Cuatro años se dicen fácil, pero requieren de mucho trabajo. Muchas felicidades. Y sin más preámbulo, vamos hacia el tema. El osciloscopio, al igual que la cámara térmica o termográfica, son hasta hoy herramientas que requieren de la interpretación de la imagen. Y este análisis depende en gran medida del entrenamiento que él tenga, que el técnico tenga, ¿no? A diferencia de un escáner, como está en la siguiente hoja, a diferencia de un escáner, que te indica con palabras un código de error referente a un circuito o una condición, que además un escáner siempre se conecta en el conector de diagnóstico y donde con la base de datos adecuada hay una carta de diagnóstico, ¿no? O sea, es un caminito que si tenemos la base de datos adecuada, el escáner adecuado, siempre se va a conectar en el mismo lugar. Debe establecer un código de error, con ese código de error depende del escáner, podrías tener diagnóstico guiado, podrías ir a complementar con una base de datos y entonces ya es un camino, digamos, medianamente conocido, ¿no? Que hay que complementar con mediciones, con experiencia, con entrenamiento. Pero en el osciloscopio, el problema comienza desde la conexión adecuada al componente que deseamos analizar, ¿no? A veces dices, una correlación de CKP con CMP. ¿No? Y empiezas, ¿y en cuál de los tres cables o en cuál de los dos cables conecto? ¿Cuál es la manera adecuada de poner la tierra del osciloscopio? ¿No? Entonces, a lo largo de venir conviviendo con algunos de ustedes, algunos compañeros de otros estados de la República, de otros lugares, pues hemos ido detectando que este es algo que de repente causa cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Una buena estrategia, si tenemos dudas, sería evidentemente hacer un buen análisis del diagrama eléctrico del vehículo en el que estamos trabajando. Un osciloscopio grafica o muestrea y hace una representación gráfica de diferentes tensiones, de cómo se comporta el voltaje a lo largo de un lapso de tiempo, ¿no? Entonces será siempre importante dónde conectar nuestra sonda de medición. Y hablando o ahondando en eso, por ejemplo, aquí tenemos un caso de estudio de una Nissan X-Trail con un motor QR25, donde el objetivo era checar la correlación de árbol de levas con cigüeñal, o eventualmente diagnosticar el funcionamiento del sistema de distribución variable. Para este motor solo lo montaba o lo monta en la admisión, en árbol de levas de admisión. Y esto que está en verde es lo que obteníamos como oscilograma, ¿no? Evidentemente ahí parece más un secundario de encendido que, que, un, que un sensor de efecto Hall de árbol de levas. ¿Cuál era el, así es como se debería de ver, ¿no? Y de hecho así se veía un instante después. ¿Cuál era el tema? Estaba mal seleccionada la tierra del osciloscopio, ¿no? Entonces, de repente, esto nos podría llevar a tomar un camino totalmente distinto respecto del diagnóstico. Y aquí es donde empiezan muchas teorías que deberían de ahondarse en un curso de electricidad, ¿no? Hace poco hacíamos un curso de electricidad donde usamos algunos simuladores y generábamos las condiciones de falla. Y uno de los temas de discusión o uno de los temas que se expusieron para debate fue qué tan conveniente es conectar y desconectar un componente, ¿no?
De repente llega una falla intermitente de un vehículo y el ayudante o uno mismo empieza a conectar y desconectar cosas, el vehículo deja de fallar. Y te pasas 3, 4, 5 días más y dices, ya no falla, ya lo voy a entregar, ¿no? Porque además eso es costo, ¿no? ¿Cuántas horas se invierte en verificar el funcionamiento de un vehículo con una falla intermitente? Y lo entregas con cierto recelo donde pues a lo mejor cobraste bien o a lo mejor cobraste mal porque no tienes la certeza de qué fue lo que reparaste, ¿no? Entonces muchas veces en ese conectar y desconectar componentes pudiéramos haber resuelto en uno de los escenarios un falso contacto, ¿no? Pero un falso contacto que no supiste en qué momento revisaste o reparaste. Backproof, no encontré una traducción adecuada para backproof, es con unas agujas muy finas, insertarlas en la parte posterior del conector para poder verificar los voltajes. ¿Qué ventaja tiene sobre conectar y desconectar? Que en este caso, con una buena técnica, pudieras detectar falsos contactos, ¿no? Si detectas un falso contacto, mira, así estaba, a lo mejor cierro un poquito el conector, deja de fallar. Lo vuelvo a mover tantito, vuelve a fallar. Eso te permite confirmar dónde está la falla y evidentemente deberá de verse reflejado en la factura y en la garantía que tú le estás ofreciendo, en la calidad de tu servicio. Y otro tema es revisar el componente, revisar en el componente o revisar en la unidad de control, ¿no? Yo tengo un código, por ejemplo, hace un instante me preguntaba un compañero de Jalisco, me mandó un oscilograma de un código de circuito de árbol de levas, donde en el oscilograma se veía reflejado el sistema de encendido, ¿no? Interferencia del sistema de encendido. Y a veces el tema es, a lo mejor tienes un código de circuito en otro mismo código, otro escenario, ¿no? Donde la amplitud a lo mejor no es suficiente, ¿no? Pero resulta que tienes resistencia en el cableado. Entonces, tú ya checaste a la salida del sensor, dices, está bien, cambiaste el sensor, está bien, sí, pero el tema está en el cableado, ¿no? Entonces, un poco una reflexión hacia dónde revisar, en el componente o en la unidad de control. Y todas estas son preguntas que pueden derivar en una interesante y amena conversación, donde habrá muchos puntos de vista enriquecedores, ¿no? Habrá quien diga, no, backproof no es lo adecuado porque se puede dañar el cableado. Bueno, por eso digo, se presta al debate, al intercambiar puntos de vista, y cada uno escuchándolo tendrá algún aspecto positivo y algún aspecto, vamos, que puede ser mejorable. Entonces decía yo, tanto la cámara térmica, que ahorita se va a empezar a poner de moda, o cámara termográfica, como el osciloscopio, son herramientas de interpretación, ¿no? Y qué más claro que una imagen para poner en contexto la interpretación, ¿no? Aquí tienen una imagen térmica de una llanta simplemente, algo tan simple como una llanta, tienen una imagen térmica. ¿Qué opinan? ¿No? Dejemos un minuto para que analicen esta imagen y ahí desde su casa, desde su taller, desde su oficina, desde su celular, a lo mejor están viajando. ¿Qué opinan? ¿Qué pueden deducir o diagnosticar con esta imagen? Bueno, yo pienso, yo creo, estoy cierto en que se puede diagnosticar la presión de la llanta, ¿no? A partir de estos puntos, aquí pueden ver que aquí hay 34 grados, 34.4, 30.3, 33.3. Entonces yo puedo saber que esa llanta estaba con baja presión, no tenía la presión adecuada, le falta aire, ¿no? Primer diagnóstico. Puedo sospechar o suponer, o no sería de mi interés revisar la suspensión. ¿Cómo se hace una llanta?
cuando está mal un amortiguador, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sospecharía en este vehículo de la suspensión. Alineación. Ambos extremos tienen la misma temperatura. Entonces, tampoco pensaría en un problema de convergencia o divergencia. ¿Ok? Yo pienso que el vehículo está bien alineado, que le falta aire a la llanta, que los amortiguadores están en un estado aceptable y que la condición del neumático aún es aceptable, ¿no? Podemos ver que no se rodó tanto tiempo con la llanta baja. Podemos ver aquí que se ven bastante definidas las ranuras de la llanta, ¿no? Los desagües de la llanta. Entonces, eso es parte de lo que es la interpretación, ¿no? Una misma imagen, a lo mejor podrá decir, oye, Carlos, bueno, yo me llamo Carlos, por cierto, Carlos Hurtado, yo puedo además diagnosticar que acá en la llanta de atrás no tenemos un tema con rodamiento y con frenos. Estoy de acuerdo, ¿no? Por eso es una herramienta de interpretación, ¿no? Y otro ejemplo de interpretación, por ejemplo, tenemos este caso de un Aveo, no arranque intermitente, no tenía códigos de error. Y aquí tienen una señal de un sensor de cigüeñal inductivo, ¿no? CKP o Aveo 2014. ¿Cómo ven la señal? ¿Qué opinan? ¿Ya la vieron bien? Muy bien. Entonces, en esta imagen, en este oscilograma donde tenemos dos valores muy simples, voltaje de batería en color morado y señal de cigüeñal en color verde. Quizá alguien que vea dirá, qué locura, está muy mal tomada esa imagen. El tiempo de 200 milisegundos, es decir, para quien va iniciando en este mundo del osciloscopio, que este cuadrito de aquí a acá tiene 200 milisegundos, acá otros 200, así sucesivamente, está muy mal porque no se ve definido, no se ve nítido la señal del cigüeñal como en esta imagen. Bueno, habría que ver, habría que preguntarse qué era lo que quería saber, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver el voltaje de batería en morado y en canal verde el sensor de cigüeñal, ¿no? Está tomada con un Hantek 1008. La posición del cursor podría ser discutible, del cursor del disparador de magnitud o del disparador de tiempo podría ser discutible, estoy de acuerdo, ¿no? Probablemente están ahí a propósito para que captara de manera continua sin tener relación directa con una magnitud, ¿no? Y cada uno de ustedes podrá primero discutir si está bien o mal el tiempo, ¿no? Y segundo, observar distintas cosas en este oscilograma, ¿no? Aquí se alcanza a ver, por ejemplo, la compresión de la máquina. Bueno, en fin. El tema aquí es que no era la amplitud suficiente. Siempre será importante analizar si la magnitud es correcta, no solo si la forma de onda está bien. Para este caso de este Aveo, la forma de onda era correcta, la magnitud era incorrecta. ¿Sí? Y aquí pueden ver cuánto se podría deducir de esa imagen, ¿no? Hablando del voltaje, podríamos diagnosticar la batería, podríamos diagnosticar el motor de arranque. Para ese caso alcanzaríamos a checar la compresión relativa, podríamos ver que está funcionando el arranque suave e incluso el alternador, ¿no? Cómo está el puente de diodos. En cuanto a la señal del cigüeñal, podemos saber en qué momento se abrió el interruptor, en qué momento estaba en coeo, switch abierto, motor apagado. Podemos saber entonces el voltaje de referencia de la computadora.
qué amplitud tenía cuando no arrancaba, cuál cuando arrancaba, e incluso pudiéramos deducir que hay un buen control de marcha mínima. Entonces, ¿de qué depende lo que uno alcanza a ver en el oscilograma? Sí, en verdad, depende mucho del tipo de equipo, pero sobre todo importa muchísimo cómo en nuestra mente vamos relacionando los cambios de magnitud, los cambios de voltaje, con el fenómeno eléctrico que estamos viendo. Entrenamiento, señores. Como se puede ver en los ejemplos anteriores, en una misma imagen que presentamos a diferentes técnicos, la interpretación puede variar dependiendo de varios factores. Y aquí es donde sigue complicándose la historia. ¿Con qué fuente confiable comparo mi imagen u oscilograma? Porque alguien me puede decir, oye, Carlos, pues está bien, pero ¿y eso está bien o eso está mal? ¿No? Y mucho de lo que se usa el osciloscopio es para diagnosticar correlaciones de árbol de levas con cigüeñal, ¿no? Y dice aquí, y además agregue a todas estas variables el equipo, donde es creencia general que entre más ancho de banda es mejor. Pregunto, ¿100 MHz son mejor para el diagnóstico automotriz que 20 MHz? Porque las redes sociales están plagadas de... El Handtech 1008 no sirve, la imagen anterior está tomada con un Handtech 1008, no sirve porque es muy lento, necesitas más ancho de banda, al menos de 60 o 70 MHz, ¿no? Y entonces pregunto, ¿100 MHz son mejor para el diagnóstico automotriz que 20 MHz? Entonces, y comparar una imagen buena con una mala, ¿es suficiente para saber qué corregir? ¿Alcanza realmente? Bueno, aquí tenemos una imagen captada con un picoscope, ¿no? Lo que se vería en el ancho de pantalla sería en realidad esto que está aquí donde dice Zoom Overview, ¿no? Y lo que está en el recuadro gris es lo que vemos ampliado como imagen principal, ¿no? O sea, este pequeño recuadro que está aquí es lo que está ampliado a todo este total. ¿Okay? Ahí se ve aún más amplia, ¿no? Bueno, esto corresponde a un Bora 1.9 TDI, ¿no? Y esa es la forma de onda que se puede obtener en una base de datos. ¿Y qué pasa si yo lo que tengo en mi carro es esto? Esto es un caso real que nos sucedió. ¿Cómo llego o qué hago si yo sé que esta es la forma de onda adecuada? Déjenme borrar la entrada. Si esta es la forma de onda adecuada y esto es lo que yo tengo, ahora ¿cómo lo corrijo? Dice sensor CKP y CMP. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué está mal y qué corrijo? ¿Sí? Esto más que sabiendo usar el osciloscopio, lo que se necesita es electricidad, ¿no? Para quien esté un poco más adelantado en esta íntima relación entre la electricidad y el uso del osciloscopio, será muy claro con solo ver estos picos cuál es el problema. ¿Sí? Podrá ser muy claro que alguien me diga, oye, a ver, espérame, si este es el 0, por cierto, para quien va empezando con el osciloscopio, esta es la referencia 0 para el canal 5 y para el canal 4 que está abajo. Y es un sensor de efecto Hall. ¿Cómo puede ser que de repente tiene un voltaje positivo, mayor que 0, pero después se vuelve menor que 0? Y lo mismo en el otro sensor. No sé cuál sea el de cigüeñal y cuál de árbol de levas. Entonces, la respuesta tiene que ver más con la electricidad que con el uso de osciloscopio. Y el problema es falta de tierra, ¿no? ¿Qué corrijo? Y bueno, este es el marco perfecto para introducirlo a tres conceptos fundamentales a la hora que queremos buscar un osciloscopio. Ancho de banda, ya hablaba yo del ancho de banda, se mide en
bueno, en realidad se mide en hertz, iba a escribir megahertz, pero más adelante veremos que hay equipos que funcionan en kilohertz, entonces voy a poner simplemente en hertz, ¿no? La mayoría de los de ya cierta capacidad están en megahertz, aunque llega a haber algunos como el Hantek, el 1008, que está en kilohertz, ya lo veremos. Índice de muestreo, sampling rate, ¿no? Normalmente veremos equipos que van a estar, depende el equipo, pero que vamos a ver que están en megasamples, millones de muestras por segundo, ¿no? Hay algunos, verán un Hantek ahí que tiene billones de muestras por segundo, y algunos otros, una vez más, el famoso 1008, que se me hace un excelente equipo, en miles de muestras por segundo. Y por último, algo de lo que muy poco se habla también, de esto y esto poco se habla, la profundidad de memoria. ¿Sí? Verán para qué sirve cada una de estas en unos instantes más. Y la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo, ¿no? Este es un MT Pro. Tengo muchas ganas de probar un equipo de estos, no he tenido oportunidad. MT Pro es muy barato, pero vean la capacidad, ¿no? Ahí está una vez más una correlación de árbol de levas con cigüeñal o cigüeñal con árbol de levas, ¿no? Es un motor de Golf 1.2 TCI, CJZ, el código de motor. Y bueno, arriba tenemos el sensor de cigüeñal, abajo el de árbol de levas y abajo no sé qué sea en el canal verde, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el índice de muestreo? Suponiendo que de esta hoja o de este oscilograma, de esta pantalla, yo quisiera ampliar únicamente lo que está en el recuadro rojo, eso correspondería a esta imagen, ¿no? ¿Qué puedo ver? Que tiene tantas muestras que aunque lo amplíe, prácticamente no se deforma. ¿Ok? Eso tiene que ver con el índice de muestreo o sampling rate. Pero veamos aún más. ¿Qué pasa si ahora quisiera yo solo ampliar lo que está en el rectángulo azul? Solo eso. ¿Sí? Entonces, veamos cómo funciona este osciloscopio. ¿Sí? Veamos cómo funciona este osciloscopio para ampliar aún más la imagen. Y ahí lo pueden ver. Prácticamente no se distorsiona, ¿no? Repito, esto se logra gracias al índice de muestreo, a la cantidad de puntos de muestreo que tiene nuestro osciloscopio. Si hacemos esto en la captura de una sola pantalla, la característica a observar sería el índice de muestreo, ¿no? Esto lo tomé de la página de Hantek, de hecho aquí se alcanza a ver, hantek.com, ¿no? Cualquiera se puede meter y obtener esta información que está ahí, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que dentro de los osciloscopios de diagnóstico automotriz o el equipamiento de diagnóstico automotriz, podemos tener el Hantek 2D82 Auto, que tiene un ancho de banda de 80 MHz, 2 canales y 250 millones de muestras por segundo, ¿no? El 6074, 1 billón de muestras por segundo, tiene 70 MHz, y el 3064, 200 millones de muestras por segundo. Y por ejemplo, si continuamos, tendríamos el famoso 1008, repito, a mí se me hace un excelente equipo, Hantek 1008, que solo tiene 2.4 millones de muestras por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que para el ejemplo anterior,
esta imagen se vería totalmente distorsionada. No sé, por cierto, cuál es el índice de muestreo de este osciloscopio, pero es muy alto, evidentemente. Yo, a la hora que quiera ampliarlo, se va a ver totalmente distorsionado esto, o incluso podría llevarme a errores de diagnóstico, donde aquí se viera como que de repente no tuviera la amplitud adecuada, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Modificar el tiempo de muestreo, ¿no? Entonces, sampling rate. Este corresponde a la ficha técnica del Snap-on. Ahí está Modis Ultra, la pueden igual buscar en internet. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que el sample rate, o lo mismo índice de muestreo, es de 6 millones cuando uso este tiempo, ¿no? Y que en realidad cualquier otro tiempo, sweep time ancho de pantalla, si lo manejas Snap-on, tengo 1.5 millones de muestras por segundo. ¿Qué hace, por ejemplo, Autel, ¿no? Con el osciloscopio este que acaba de, bueno, no sé si lo acaba de sacar, pero es reciente. Tenemos 80 millones de muestras por segundo y 20 millones de muestras si conecto el tercer o cuarto canal. Esto es algo bien común que afecta a todos los osciloscopios, así sea un picoscope, ¿no? Entre más canales conecto, se va dividiendo la velocidad. Por eso es que si conecto el tercero o el cuarto canal, baja de 80 hasta 20 millones de muestras por segundo. Es normal eso. Y de repente, por ejemplo, ves a alguien que estamos usando el Hantek 1008 y tiene 4 o 5 canales activos para usar solo 2. ¿Qué estás bajando? El índice de muestreo. Si es lento, lo estás haciendo más lento, ¿no? Y ya no se diga cuando esos canales tienen algún tipo de señal, que muchas veces solo lo conectamos a ver qué se veía. Y por ejemplo, es el Picoscope, bueno, aquí pueden ver hasta el precio, $982 el de 2 canales. Yo no los vendo, ni mucho menos. Y podemos ver, por ejemplo, en esta parte de acá, que si usamos un canal, justo lo que les decía hace un momento, 400 millones de muestras por segundo. 2 canales, 200 millones de muestras por segundo. 3 canales o 4, 100 millones de muestras. Es algo que afecta a todos los osciloscopios, ¿no? Y dice, si usas streaming por cable USB, baja a 20 millones de muestras por segundo con un USB 3.0 o a 10 con un 2.0. Entonces, aquí la idea solo es hablar del índice de muestra, ¿no? ¿Cuántos puntos de muestra tiene un oscilograma? Porque lo que hace un DSO, que es un osciloscopio de almacenamiento digital, es tomar diferentes puntos de muestra, ¿no? Y después unir digitalmente esos puntos de muestra para formar lo que nosotros vemos como una línea. De hecho, si ustedes usan un software de Hantek, ahí tiene en el menú donde pueden seleccionar vectors o dots, ¿no? Vectores o puntos. Y si seleccionan ustedes dots, podrán ver cómo es que muestrea un equipo, ¿no? Bueno, ¿les ha pasado que en su osciloscopio, al terminar de graficar la pantalla, se tarda un instante en actualizar y volver a ser dinámica la gráfica? Es decir, va corriendo, digamos, de izquierda a derecha la imagen. Al llegar aquí al final, como que friseara, se pausara un instante y luego vuelve a correr. Bueno, esto es por algo que se llama profundidad de memoria. Profundidad de memoria. Que es otra característica muy deseable en un equipo, ¿no? Y un ejemplo de lo que es la profundidad de memoria
podemos ver aquí el campeón de la profundidad de memoria es Picoscope por mucho, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí, que dice 2 de 20, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí estoy viendo la hoja 2 de 20 hojas que se guardaron. 2 de 20. El Hantec 1008 escasamente guarda una hoja, pero con mucho menos índice de muestreo, ¿no? Ahorita veremos dónde se ve esa característica. Y aquí te dice buffers para mostrar, ¿no? ¿Y de qué nos sirve esta profundidad de memoria? El otro ya vimos que dentro de una misma hoja, pues toma más puntos de muestreo, ¿no? Tiene que ver la característica anterior con el tiempo por división, ¿no? Tiempo por división. Este tiempo. ¿Ok? Bueno. Ahora, ese era índice de muestreo. Ahora, profundidad de memoria. Entonces, ahora, ¿cuánto puedo grabar? ¿Y con qué definición? ¿Sí? Entonces, por eso es que, bueno, aquí podemos ver, guarden en su mente esta pequeña imagen, ¿no? Lo voy a ampliar un segundo. Que aquí es un voltaje muy probablemente, y este es un primario de encendido, un secundario de encendido, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que vemos es que este pequeño recuadro que está aquí en gris, este pequeño recuadro que está en gris, es lo que estamos ampliando. Ahora solo de la página 11, de un total de 20 que se grabaron, de la página 11, quisimos ampliar únicamente la caída de voltaje, seguramente, y la señal de encendido de la bobina. Entonces, esto es un primario de encendido, pero pongámoslo en contexto. Estoy ampliando solo este pequeño evento, ¿sí? De 11 de 20 páginas, y vean la nitidez que tiene. Bueno, si eso no fuera impresionante, y no vendo equipo, repito, vean esto. A ver, voy a regresar a la página anterior. Lo que hice a continuación fue este pequeñísimo evento que está aquí, bueno, lo voy a poner en otro color. Ese pequeñísimo evento que está ahí, en el círculo amarillo, ¿sí? Solo con la finalidad de muestra, me fui ahora hasta la página 20, de 20, ¿sí? Y es lo que pueden ver aquí ampliado, ¿no? ¿Ok? Es lo que pueden ver ahí ampliado. Y si eso no fuera impresionante, todavía este pequeño fenómeno es este que está aquí, ¿sí? Entonces, el poder hacer esto es un buen índice de muestreo, y el poder hacerlo a lo largo de 20 hojas o de 30 hojas o de 10 hojas es profundidad de memoria. Me gustaría que fueran pensando, ¿cuál creen que sea el ancho de banda de este osciloscopio? ¿Creen que sea de 10 MHz, de 20 MHz, de 3 MHz, de 10 kHz? O a lo mejor creen ustedes que sea de 100 o de 200 MHz, ¿no? Perdón, me salí de manera involuntaria. Bueno,
Y bueno, lo que les comentaba, solo es el momento donde salta la chispa, no es el tiempo de quemado, solo es el pequeño momento donde salta la chispa. Bueno, entonces, ¿dónde busco Carlos? ¿Dónde busco este parámetro? Ah, ok, muchachos, miren, este parámetro, una vez más, aquí está la hoja de productos de Hantec, ¿no? Y para el 6074BE, si tú me preguntas, pues vas ahí donde dice parámetros, aquí está, y para el 6074 de 70 MHz, entonces, ¿no? Voy a borrarlo porque creo que le tapé más en lugar de que se vea. Aquí te dice, es un osciloscopio, 4 canales, 1 billón de muestras por segundo, pero tiene una profundidad de memoria de 64K o de 64,000. No, ya está. Oye, ¿y eso es mucho o es poco? Depende qué quieras hacer, pero iremos viendo comparado. Por ejemplo, un 3064, ¿no? Igual 4 canales, nada más que ahora ya es de 60 MHz. Tiene menos ancho de banda. ¿Cuánto tenía de índice de muestreo el anterior? 1 billón, ¿verdad? Con B. Bueno, este solo tiene 200 millones de muestras por segundo. Pero ¿qué cambia? La profundidad de memoria. Este tiene, el otro era de ¿cuánto? 4K, ¿no? 64K, perdón. Este tiene entre 10K y hasta 16 millones. ¿Sí? Ah, caray. Entonces ya suena más interesante. 16 millones. ¿Eso qué me permitirá? Depende del índice de muestreo, grabar más páginas de manera continua. ¿Mm? Y aquí el querido 1008, profundidad de memoria, solo tiene 4K, ¿no? Entonces ahora no sería difícil entender que solo nos permite grabar una hoja, ¿no? Y tiene 2.4 millones de muestras por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene una memoria pequeñita y que muestrea muy poquitas muestras por segundo. ¿Ok? No, repito, no quiero decir que sea malo. A mí se me hace un excelente equipo, pero hay que saber sus limitantes. Este es el Autel, ¿no? Aquí podemos ver que nos dice que tiene 32 millones de muestras en la memoria del buffer, y todavía te dice otro dato que no decían los anteriores. Hasta 1000 formas de onda puede almacenar. Hasta 1000 formas de onda. Ok. Entonces, pensando, comparando, por ejemplo, con este tenía 16 millones, este ya tiene 32 millones. Muy bien. Y por ejemplo, aquí puse el precio del Pico con 4 canales, $1,600 más impuestos. Oh, a ver, este tenía 32. Este tiene 250 millones de muestras. El Autel, hasta 1000 formas de onda. Este, hasta 10,000 formas de onda. Por eso se puede hacer lo que les mostraba en el ejemplo anterior. Por eso te permite grabar muchas hojas, ¿no? Pero además ir con extremo detalle a los oscilogramas de cada una de esas hojas. Y espero que se vaya entendiendo. Y eso, evidentemente, pues tiene un costo. Lo que he logrado observar a lo largo del tiempo es que lo que más encarece el precio de un equipo, más que el índice de muestreo, es el buffer, ¿sí? La capacidad de almacenar. Entonces, ¿cuál compro? Bueno, entonces dependiendo del tipo de falla y el elemento que estamos diagnosticando, serán muy útiles estas características. Índice de muestreo, profundidad de memoria. Y es que, por ejemplo, una RedCam, yo creo que con buena técnica, un 1008 es suficiente. Alguien dirá, oye, ¿se distorsiona? Sí, sí se distorsiona, es verdad.
pero aún distorsionada. Si tú ya sabes que tu osciloscopio distorsiona la red CAN, con buen entrenamiento es suficiente para diagnosticarlo. No es lo más fácil, ¿no? No es lo más fácil, porque alguien me preguntaba en un curso, oye, y entonces el señor que trae el picoscope, pues no sabe eso de los cursores, pero le salen unas imágenes muy buenas. Ok, porque tiene un equipo con mucha profundidad de memoria y mucho índice de muestreo. Entonces no necesita saber tanta técnica para poder capturar una imagen, digamos, de una compresión relativa en un ancho de pantalla, ¿no? Digamos que esto fuera así. No necesita tanta técnica. Pero si tú tienes un Handtech 1008, pues evidentemente necesitarás una excelente técnica para poder poner, déjenme cerrar la ventana que acá está empezando a llover, tus cursores en una posición conveniente y entonces poder tener ese mismo oscilograma. ¿Sí? O parecido, ¿no? Porque a lo mejor quieres diagnosticar el motor de arranque y a la hora que amplíes esta sección, pues el 1008 no te lo va a permitir y el picoscope sin lugar a duda va a quedar sin problema, lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tomar otra captura con otro tiempo por división y bueno, lo puedes obtener. Entonces, por eso es que quizá requiera un poco de menos técnica el picoscope. Bueno, entonces, ¿qué posible? Entonces decía yo, pues si me dices una red CAN, la diagnosticas. Si una compresión relativa, depende del vehículo, seguramente la vas a poder diagnosticar. Un problema de correlación, depende del grado de complejidad. Yo creo que el 80 al 90% de ellos sin problema lo vas a poder diagnosticar. No es una señal tan rápida ni tan compleja. Entonces creo yo que será suficiente. Yo creo que el 90%, 95% de las fallas con una buena técnica son perfectamente diagnosticables con, con un Handtech 1008, ¿no? 95% de las fallas. Habrá algunas que realmente no tenga la capacidad para hacerlo. Bueno, 95% de ellas, pero la condición sería tener un buen entrenamiento. ¿No? Sin entrenamiento ni con el pico. ¿Ok? El 5% restante de las fallas, considero que sí se necesita un equipo de alta gama, ¿no? El 5% restante. Costo-beneficio, no sé hasta dónde sea redituable. Hacer una falla sumamente compleja y comprar un equipo sumamente complejo, ¿no? Platicaba en un curso que tuve la oportunidad de dar sobre vehículos híbridos. Me dijeron, oiga, ¿y cuánto cobra por cambiar el retén de la transmisión de una Cayenne híbrida? Le dije, si me da 50,000 pesos, ni así lo hago. Me dice, ¿cómo? Pero sí, hay trabajos que es mejor no recibir, ¿no? Y ese es un trabajo que yo canalizaría al concesionario, porque hay que bajar el motor, ¿no? Ya hablaremos más adelante un poco sobre vehículos híbridos, en otro curso que me hicieron favor de invitarme a otra charla, ¿no? El motor es eléctrico, entonces hay que bajar la transmisión que trae dentro el motor, es una transmisión ZF, desacoplar el motor y después eventualmente cambiar el retén. Entonces, yo no sé realmente si haya oportunidad de ganar ahí dinero o riesgo de perder mucho dinero. Entonces, hay fallas que, en mi opinión, o en mi concepto de negocio, más vale la pena dejar ir, ¿no? Otro ejemplo, hace ya algunos años llevaron una camioneta, una Ford con distribución variable, no me acuerdo, creo que era de estas de 10 cilindros, o de 8 cilindros, no me acuerdo, porque en esa época llegaban mucho ese tipo de fallas. Y para hacer un procedimiento de aprendizaje,
se requería el IDS, ¿no? Con BCM2. BCM2 es el hardware, IDS es el software, ¿no? Y llegó un punto donde dijimos, mira, la falla está aquí, lo único que falta es hacer un aprendizaje, yo no tengo el equipo, hay que llevarlo con tal persona, y nos cobra 1,200 pesos, creo que cobraba en esa época. Y después ya le entregamos el vehículo reparado y me dice, oye, ¿y por qué no compré el escáner? Le digo, pues porque mi función o mi negocio es darte servicio y ganar dinero, ¿no? O sea, tú estás intercambiando el dinero por una reparación de un vehículo. Ese escáner en esa época costaba original como 40,000 pesos más licencia. Hablemos de, ¿qué les gusta? De 70,000 pesos. Le digo, y en este año, apenas empezaban esas fallas, en este año, digamos que es la primera que llega. Entonces, si yo tuviera 70,000 pesos, no los pagaría para reparar tu auto, por lo cual yo estoy pagando solo 1,200 pesos. ¿Dónde estaría el negocio? Tendría que hacer, ¿qué les gusta? 60 de estas fallas o parecidas para recuperar los 70,000 que ya eventualmente hubiera ganado. Y después de eso, tener la posibilidad de empezar a ganar. No hay negocio, ¿no? Es más negocio que yo le cobré el diagnóstico, la reparación, y además tuve la oportunidad de darle a ganar a un compañero unos pesos por algo que él ya había invertido, ¿no? No digo que sea la mejor manera de hacerlo, es la manera en que, al menos en AutoCheck, pensamos que es mejor, ¿no? ¿Cómo es más redituable para mí? Y en un osciloscopio no no es diferente. Entonces, ¿qué es posible hacer un diagnóstico eficiente de una falla intermitente de encendido? Es muy común, no sé, por ejemplo, no sé si lo estoy viendo ahora, Leo tiene un excelente grupo en Tijuana, Leo Dampadilla, le envío un saludo, Meño, ¿no? En Guadalajara también tiene un muy buen grupo de formas de onda de osciloscopio, a lo mejor sería un área de oportunidad para Piarmex, ¿no? Y dentro de estos grupos especializados en oscilogramas, empieza a ser una tendencia el que están generando adaptar sensores de presión de refrigerante para graficar la presión interna del cilindro. Es una técnica excelente, excelente. Pero realmente yo pudiera con un Hantek hacer un buen diagnóstico de una presión interna de un cilindro. Yo podría hacer un diagnóstico eficiente de una falla de encendido intermitente. Ambas son pruebas en las que se tiene que probar la máquina en distintas condiciones de operación y se necesita una buena profundidad de memoria, ¿no? Muchas veces 10 páginas. Es como y no pensemos en un osciloscopio, pensemos en una falla común de una falla de encendido, ¿no? Nosotros hacemos una frenada de potencia, es decir, vamos a ponerle carga a la máquina para poder, dicen los gringos, let the fail came to us, ¿no? Hacer venir la falla. Vamos a generar las condiciones más propicias para reproducir la falla. Y si un Hantek 1008 solo puede, con una cierta definición, grabar un evento a la vez, ¿yo podré captar una falla intermitente? Yo, honestamente, lo dudo, ¿no? Puede ser que con una impecable técnica de diagnóstico lo logres, de otra manera lo veo muy complejo, ¿no? Y hablando del transductor de presión, bueno, aquí pueden ver la burda imagen que dibujé hace ratito, ¿no? Esta es la carrera de compresión, potencia, escape, admisión. Pero vean qué peculiar forma de onda, ¿no? Y por eso es que decía, si mi equipo solo me permite eventualmente ver esto, yo no puedo con un 1008 ver todo esto que necesito ver. Y alguien ciertamente dirá, pues es que simplemente voy a cambiar el tiempo, ok, pero recordemos el concepto de índice de muestreo, ¿no? Y como estos son cambios de tensión muy rápidos, casi te puedo firmar
que no se van a ver en el osciloscopio. ¿Sí? Casi te lo puedo afirmar. Entonces, no es el equipo adecuado. No digo que sea malo, no es el equipo adecuado para hacerlo. Vean. Ahí está en marcha mínima. Bueno, ya les mostré aquí. Ahora, la otra pregunta que yo me haría es, ¿cuánto cobrarías por hacer un diagnóstico? Y recordemos que no es sacar el oscilograma, es interpretarlo, ¿no? De este tipo. Bueno, esto es lo que eventualmente vemos con un 1008. Y esto es lo que sería muy interesante de ver, ¿no? Vean cómo al acelerar, al hacer una prueba de acelerador a fondo y liberar, vean cómo aumenta la compresión. Vean cómo se deforman los paquetes de escape, ¿no? Empieza a subir, a subir, a subir la presión, ¿no? Hasta 1.5 bares. Eso habla de tener contrapresión, ¿no? De 17 llegas como a 20 bares de compresión, cuando en marcha mínima tenías 4.3. Entonces, ¿qué sospecharías? Pues un catalizador tapado. Habría que ver tiempos y demás, pero podría pensar, ¿no? A lo mejor pudiera pensar un desgaste en la leva de escape, pudiera ser, ¿no? O sea, interpretación, porque ya no te va a decir que está mal, tú lo tienes que interpretar, tienes que empezar y medir, ¿dónde está la pluma? Que de aquí tienes ¿cuánto? 720 grados, ¿no? Entonces, pues si esto lo divido a la mitad, tengo 180 grados por aquí, perdón, tengo 360 grados, 180 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Es interpretación. Y no, digo, es muy eficiente esta técnica, pero se necesita mucho entrenamiento para realmente hacer un diagnóstico correcto, no solo decir, pues sí, se aumentó la compresión y la contrapresión, ok, ¿y qué corrige? ¿Y qué está mal? Bueno, ¿sí? Solo quería hacer un ejemplo de mostrar la importancia del índice de muestreo y la profundidad de memoria. ¿Cambiaría el diagnóstico? Seguramente que sí, ¿no? O probablemente sí. La respuesta depende de la experiencia. Quizás si tengo un equipo muy básico, configuraré un disparo único en un umbral alto, pero esto quiere decir que solo estaré confirmando eventualmente una sospecha. Es decir, yo pudiera poner un disparador en un 1008, en un umbral muy alto, y eventualmente esperar que el osciloscopio lo capte, y eventualmente esperar a poder ahora sí analizar esta forma. ¿Pero qué necesito? Técnica. Ahora, honestamente, yo lo haría si sospechara de catalizador, lo haría con un escáner genérico. Pero bueno, son diferentes, no hay una manera que sea mejor que la otra. Todo depende del equipo que tenemos y del conocimiento que tenemos. Todos los equipos son buenos, ciertamente tienen características diferentes y no hay que perder de vista el retorno de inversión. El retorno de inversión. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuándo recupero mi dinero? ¿Y cuándo empiezo a ganar? El mejor es el que se adapta a sus necesidades, ¿no? Siempre me preguntan, oiga, ¿y usted qué osciloscopio me recomienda? Digo, yo uso un 1008 la mayoría del tiempo, y si me preguntas después de eso qué sigue, a lo mejor un Autel o un Picoscope, ¿no? Oye, ¿y todos los demás, gente? Yo no los tomaría en cuenta, porque ya viéndolos trabajar, no me ofrecen mucho más, porque la profundidad de memoria no es, en los que he visto, en los que he tenido oportunidad de ver, tan buena, ¿no? Pero bueno, preparé una tabla para ustedes, ¿no? Sobre esto.
Marca y modelo, ancho de banda, índice de muestreo, profundidad de memoria y precio, ¿no? Los datos de dónde los saqué, bueno, de las páginas de los fabricantes. Yo no tengo por qué inventar nada y está, por eso dejé a propósito que se viera que están tomadas de las páginas de los fabricantes y un precio que lo puse en Google y un precio medio que apareció, ¿no? Un MODIS, por ejemplo, ancho de banda 3 MHz, ¿no? Índice de muestreo, 6 millones de muestras por segundo. Profundidad de memoria, no logré encontrar el dato. Precio, 55 para arriba, ¿no? Un 6074. Aquí les puse en rojo el número de canales que tiene. 70 megahertz. Un billón de muestras por segundo, pero solo tiene 64,000 de memoria. ¿Cuánto vale? Sobre 9,000 pesos. Un Handtech 1008, ¿no? Vean, este no llega a megahertz, tiene 100 kilohertz de ancho de banda, 2.4 millones de muestras por segundo y la profundidad de memoria es de 4K, 4,000. ¿Cuánto vale? 3, 4,000 pesos, ¿no? 8 canales. Autel MP408, 20 megahertz. 20 megahertz, 80 millones de muestras por segundo, profundidad 32 millones, vale, no sé, 15, 16 mil pesos. Y, por ejemplo, el 4425, que es el que de uso automotriz ya, 20 megahertz, también, 400 millones de muestras por segundo, ¿no? Pero aquí es la otra gran característica. 250 millones de muestras en la memoria. ¿Cuánto vale? Pues arriba de 25,000 pesos la versión básica, ¿no? Sin accesorios. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Depende lo que vas a hacer, depende tu conocimiento, ¿no? Porque ahora, ese es el equipo. Ahora sácale provecho, ¿no? En fin, tenemos creo yo que excelente curso de osciloscopio. En realidad es un curso de osciloscopio, bueno, tenemos diferentes niveles, uno que yo le llamo básico, pero en realidad me han estado pidiendo que ya no le ponga básico, ¿no? Que le ponga nivel experto, por ejemplo. Y lo importante aquí es que te enseñamos desde el uso de los cursores, de la configuración, hasta interpretar diferentes condiciones, ¿no? Distribución variable, solenoides, sensores, vamos, un sinfín no un sinfín, un número determinado de escenarios para que no solo sepas cómo configurarlo, cómo setearlo, sino además qué significa cuando algo no se parece a lo que está en los libros, ¿no? La pregunta obligada es, y debe de ser, ¿en cuánto tiempo recupero mi inversión? ¿Cuánto más puedo ganar comprando esta herramienta? ¿Hay otras herramientas que me permiten ganar más por este mismo dinero o por menos dinero, ¿no? Realmente, ¿qué es lo? Porque, repito, un taller es para ganar dinero, ¿no? Es un negocio, es una empresa, y una empresa está para ganar. Entonces, si tú vas a invertir, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero y cuánto te va a generar de utilidad? Entonces, ¿sabe cuál es el ancho de banda de un picoscope de uso automotriz? 20 megahertz. Sacado de la información, ¿no? De la ficha técnica, no supuestos. 20 megahertz. Entonces, como conclusión, yo no sabría explicarles a ciencia cierta en el uso automotriz en qué me influye tener 100 megahertz o 20 megahertz o 3 megahertz como el caso del Snap-on, ¿no? A lo mejor en electrónica pudiera funcionar, pero en el diagnóstico automotriz, ahí tienen ustedes la respuesta. Que tengan una excelente tarde. Mil gracias por estas horas de su tiempo, ¿no? Y aquí alguna oferta que tenemos de distintos temas: electricidad, diésel, vehículos híbridos, osciloscopio, ¿no? Tenemos cursos, algunos realmente únicos en Latinoamérica, ¿no?
por ejemplo, diagnóstico por vibración, no he visto que nadie más lo ofrezca en Latinoamérica, diagnóstico por flujo de corriente. De diésel tenemos mucho de diagnóstico de inyectores, de riel común, de híbridos, pues no se diga, ¿no? Estamos entrenando muy fuerte en este tema de vehículos híbridos. Y gasolina, pues ahí empezamos, ¿no? Desempeño de motor, pruebas para si alguien se quiere certificar por ASE, escáner genérico, bueno, creo que tenemos un excelente curso. Y algunos de más especialidad, por ejemplo, Toyota Techstream, ¿no? Totalmente enfocado, en nuestro caso, al diagnóstico de vehículos híbridos, ¿no? De Prius, concretamente. Entonces, creo yo que con eso concluimos, ¿no? Este tema de osciloscopio. Espero sea de utilidad para que sepan qué características son las que requieren para su taller. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.